Esta película ha sido preparada para difundir un importante mensaje que se dice viene de la Madre de Dios. La Santísima Virgen María dio este mensaje a 4 niñas durante sus recientes supuestas apariciones en Garabandal, España. Decimos supuestas apariciones porque hasta ahora la Iglesia no ha confirmado su autenticidad, pero la Virgen ha prometido prueba de ellas. Estas apariciones serán confirmadas por un gran milagro en una fecha futura. Este milagro y otras importantes profecías serán descritas en esta película. Presentamos esta película como un documental, una prudente y auténtica descripción de estos hechos. Pero aceptamos desde ahora incondicionalmente cualquier decisión que tome la autoridad eclesiástica. Con este punto determinado y nuestra posición aclarada, vayamos a España y comencemos nuestro estudio sobre los acontecimientos en Garabandal. Las montañas cantábricas corren a lo largo de la costa norte de España. Garabandal está situado en el corazón de estas montañas a unos 250 kilómetros al norte de Madrid. Antes de llegar a Garabandal pasamos por Cosío, que es el pueblo más cercano y que queda a varios kilómetros de Garabandal. El llegar a Cosío es relativamente fácil, pues la carretera es buena, pero de Cosío a Garabandal es una cosa diferente. El camino entre estos dos pueblos es rocoso y cuesta arriba, lo que lo hace peligroso de subir en automóvil, por lo cual mucha gente prefiere caminar. Como puede verse, los peregrinos que van al pueblo no son los únicos que usan el camino. En 1961, este camino era solo transitado por los residentes de Garabandal y sus animales domésticos. La única otra persona que subía a Garabandal era el sacerdote de Cosío. En los días de las apariciones Garabandal no tenía cura párroco y el sacerdote de Cosío subía a caballo a Garabandal para confesar y decir misa los domingos. De entonces ahora el camino ya ha sido arreglado y es transitado por gente que como nosotros ha venido de todas partes del mundo a visitar los santos lugares donde se apareció la Virgen. Es un paisaje verdaderamente hermoso el que se goza al subir las montañas. Finalmente, después de varias horas de camino, he aquí a Garabandal. Es una sencilla aldea cantábrica con unas 80 casas y con 300 habitantes. Lo que aquí ocurrió lo entenderemos más fácilmente si estudiamos primero los lugares donde se llevó a cabo su desenlace. Así que separémonos del grupo y observemos los alrededores. Esta vista panorámica nos da una idea del tamaño de Garabandal. Las casas están construidas muy cerca una de otra, y en la distancia vemos la iglesia. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del pueblo se reúnen todos los días en la iglesia para rezar el rosario y atender a las devociones vespertinas. Esta debe de ser una de las razones por las cuales Nuestra Señora escogió este lugar para aparecerse. Desde el campanario de la iglesia podemos ver en la distancia un grupo de 9 pinos. Estos pinos son importantes por muchas razones, pero ahora solo diremos que la Virgen se apareció cerca de ellos muchas veces. Nuestra Señora también se apareció en este camino de piedras que es de muy difícil tránsito y que es todo cuesta arriba, y más difícil de lo que aquí parece. Pero estos lugares no son los únicos. Además de los pinos y de este camino, la Santísima Virgen también se apareció en todo el pueblo de Garabandal durante los años 1961 a 1965. La vida en Garabandal es sencilla. La mayoría de los habitantes son agricultores o pastores y es cosa común ver a sus animales transitando por las calles. Su vida es modesta y pobre y sus casas están hechas de la piedra que abunda en estos lugares. En los días de las apariciones, solo unas pocas casas tenían electricidad y casi ninguna calefacción en el invierno.
Su único calor era el que irradiaban los animales en el establo. No había teléfonos ni automóviles. Pero a pesar de su pobreza, los habitantes son gente feliz, acostumbrada al duro trabajo del campo. Todos los días los hombres, mujeres y niños se levantan temprano y tienen que caminar varios kilómetros para llegar a sus tierras. En ellas trabajan con implementos simples, cortando hierba que luego traen en sus espaldas al pueblo para dar de comer a sus animales o para vender. He aquí pues una breve idea de lo que es la vida en el pueblo. Vayamos ahora a conocer a las niñas a quienes se apareció la Santísima Virgen. Esta fotografía fue tomada en 1961, al principio de las apariciones. De izquierda a derecha, vemos a Conchita González, que tenía 12 años cuando se tomó esta foto. Luego vemos a Maricruz González, que es la más joven de las niñas y que tenía 11 años de edad. Esta es Jacinta González, de 12 años de edad. Finalmente, Mariloli Mazón, también de 12 años. Como habrán notado, 3 de las niñas tienen el mismo apellido González. Quiero aclarar que no son hermanas ni están unidas por lazos familiares cercanos. María dio a estas niñas inocentes un importante mensaje y ha prometido que en el futuro su Hijo nuestro Señor Jesucristo hará un gran milagro aquí en Garabandal para confirmar la autenticidad de las apariciones y la realidad de su mensaje. Pero antes que estudiemos este mensaje, examinemos los sucesos y las profecías que le precedieron. Pero recordemos que no son estos sucesos, ni tampoco la profecía del milagro, lo que es importante en Garabandal. Las niñas nos dicen que el mensaje es lo que es importante, que por esto le debemos de dar primordial atención a este mensaje. Irónicamente, nuestra historia comienza junto a un árbol de manzanas, lo que le hace parecerse un poco al libro del Génesis. El árbol se halla cerca del camino de piedras que va a los 9 pinos. Al atardecer del domingo 18 de junio de 1961, las 4 niñas vinieron a este árbol por unas manzanas. A las 8:30, mientras jugaban canicas en la callejuela, oyeron un trueno y de repente vieron a un ángel frente a ellas. La visión fue muy corta y el ángel les prometió que volvería, y así lo hizo casi todos los días hasta el 1 de julio, día en que les prometió que al día siguiente verían a la Santísima Virgen María y que ella se aparecería bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Estos círculos muestran los días en que el ángel se apareció a las niñas, preparándolas para la primera visita de Nuestra Santísima Madre. Ya el 2 de julio la noticia se había difundido por los alrededores y mucha gente había venido al pueblo para investigar los hechos. Esta fotografía muestra a Mariloli en la callejuela, cerca del lugar donde vieron el ángel y donde la Santísima Virgen se apareció por primera vez. Testigos presentes en estas apariciones nos dicen que las niñas entraban en éxtasis y caían de rodillas sobre las rocas, pero nunca se hacían daño. Nunca quedaba ninguna señal en sus rodillas y ni siquiera se rompían las medias. Las niñas en éxtasis corrían rápidamente hacia arriba y abajo de la callejuela. Lo hacían unas veces de frente y otras para atrás. Tenían los ojos siempre hacia arriba, hacia la visión, pero nunca se resbalaban o caían a pesar de ir tan rápido que era imposible para los espectadores mantenerse al mismo paso de ellas. La voz de las niñas se hacía muy baja y suave durante los éxtasis, algo así como un bajo susurro. Por eso este sacerdote tiene que poner el oído tan cerca a Conchita. Era la única manera de enterarse de lo que decían. Al terminar la aparición, las niñas inmediatamente salían del éxtasis y volvían a su estado normal. Muchas veces los espectadores les preguntaban sobre la apariencia de la Virgen. Este cuadro de Nuestra Señora se basa en la descripción dada por las niñas. La Virgen llevaba una túnica blanca y un manto azul. Sus manos eran esbeltas y llevaba un escapulario marrón en el brazo derecho. Encima de la cabeza llevaba una corona de estrellas doradas. Su pelo, que muchas veces era movido por el viento, era de color marrón oscuro y estaba partido por la mitad. Su cara era alargada
con una nariz muy recta y su boca tenía unos labios muy bonitos. Parecía una muchacha de 18 años. Era más bien alta y su voz era incomparable. Ninguna mujer es como ella ni en su voz, ni en su cara, ni en nada. Durante la primera aparición, la Virgen iba acompañada de dos ángeles que parecían gemelos. Uno era San Miguel, el mismo ángel que habían visto antes, el otro no sabían cómo se llamaba. La conversación de las niñas con la Virgen era muy natural, como hijas hablando con su madre. Hablaban de cosas sencillas como del trabajo del día y de las cosas que la otra gente del pueblo hacía. Conchita nos dice que la Santísima Virgen sonreía al oír todo lo que le contaban. Durante las primeras apariciones, Nuestra Señora les confió el mensaje que quería que transmitiesen al mundo entero. Sin embargo, les dijo que no lo revelaran al público hasta el 18 de octubre. Una vez que las niñas hicieron público el mensaje, las apariciones, en lugar de terminar, aumentaron. Se estima que la Santísima Virgen se apareció en Garabandal más de 2000 veces. Durante cada una de las apariciones les dijo a las niñas que es importante rezar el rosario, y algunas veces les ordenó hacerlo. Nuestra Señora les enseñó a decirlo despacio y les acompañaba a decirlo hasta que las niñas lo aprendieron correctamente. De ahí en adelante solo les acompañaba en el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Frecuentemente Nuestra Señora pedía oraciones por los sacerdotes. Conchita nos dice que Nuestra Señora pidió oraciones por los sacerdotes en casi todas las apariciones. Nuestra Señora nos dice que debemos rezar y pedir por sacerdotes santos porque los fieles siguen sus ejemplos. Para darle mayor énfasis a la importancia del sacerdocio, Dios dio a estas niñas una gracia especial. Durante los años de las apariciones, las niñas eran capaces de reconocer los numerosos y prudentes sacerdotes que vinieron al pueblo vestidos de civiles. Las niñas siempre reconocían a los sacerdotes. En 1968, cuando se le preguntó a Conchita sobre esto, dijo que ella podía hacerlo en los tiempos de las apariciones, pero no ahora. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, dijo simplemente que no lo sabía. Pero la identificación de sacerdotes no fue el único hecho inexplicable en los tiempos de las apariciones. Hubieron muchos más. Veamos algunos de ellos. Antes de cada aparición, las niñas eran preparadas para la visión de la Santísima Virgen por 3 llamadas internas. Estas fotos muestran a Conchita a medianoche esperando la última de las 3 llamadas. Al llegar la tercera llamada, las niñas, que no siempre se hallaban juntas, corrían a su celestial encuentro con la Santísima Virgen. Al llegar al lugar, caían en éxtasis. Esto las ponía en un plano diferente al de las personas que las rodeaban. En este estado no veían, ni sentían, ni oían a las personas a su alrededor. Solo veían a la Santísima Virgen y también se veían entre sí. Para probar esto, los espectadores hacían toda clase de esfuerzos por distraerlas. Aquí vemos a un médico tratando de hacer girar la cabeza de Maricruz. Su cuerpo se hallaba rígido y fue imposible hacerlo. Esta foto nos muestra a un médico clavando un alfiler en la muñeca de Conchita, al mismo tiempo que le ausculta el corazón. Varias veces las niñas fueron quemadas con fósforos, pero durante su estado estático no sentían ni las quemaduras ni los pinchazos y su pulso permanecía normal. También eran insensibles a las potentes luces de arco voltaico con que los fotógrafos las iluminaban. Luces tan potentes que ordinariamente hubieran causado daño a los ojos, pero nunca presentaron ninguna lesión. El peso de las niñas cambiaba durante los éxtasis. Ellas se levantaban fácilmente entre sí para besar a la Virgen, pero cuando los espectadores trataban de levantarlas, eran tan pesadas que 2 personas no lograban moverlas. Además de estos cambios de peso, habían caídas extáticas. Las niñas caían y permanecían en posiciones imposibles de mantener. Esta foto nos muestra a Conchita durante una caída extática. Sus hombros no tocan el suelo. Aquí vemos a Mariloli. Su expresión nos da una idea de la belleza de la visión.
Las niñas experimentaban gran felicidad durante y después de los éxtasis, y sus rostros tomaban una extraordinaria dulzura que parecía irradiaba su paz y felicidad internas. Durante la mayoría de los éxtasis, la cabeza de las niñas se hallaba totalmente extendida hacia atrás, posición esta que mantenían durante toda la duración de la visión, que podía ser desde unos minutos hasta varias horas. Sin embargo, al salir del éxtasis nunca se sentían mareadas. He aquí una película filmada por un aficionado mes y medio después de comenzar las apariciones. En este día, solo dos de las niñas tomaron parte. En ella vemos a Mariloli a la izquierda y a Jacinta a la derecha. Incidentalmente, la mujer que se halla detrás de las niñas es la madre de Mariloli. Si pudiéramos leerle los labios, veríamos que decían oraciones o bien hablaban casualmente con la Virgen. Con estos ejemplos, la Virgen nos recuerda la necesidad de la oración personal. En las siguientes escenas podemos observar sus movimientos sincronizados. La Santísima Virgen les estaba enseñando a hacer la señal de la cruz con reverencia, y aquí las vemos repitiéndola una y otra vez. Las niñas mantenían esta coordinación de movimientos durante largo tiempo. Muchas veces también la expresión de la cara parecía sincronizada, y se les veía cambiar de amplias sonrisas a expresiones serias y otra vez a sonrisas, de tal manera que hubiera sido imposible planearlo de antemano. En estas escenas su expresión es seria y nunca miran ni al fotógrafo ni a nadie más. Siempre mantienen sus ojos hacia arriba. Un cierto número de sacerdotes vinieron a Garabandal a estudiar estos hechos, y aquí los vemos escuchando y tomando nota. Entre ellos estaba el padre Luis Andreu, un teólogo que pertenecía a un seminario cercano. Como veremos más tarde, el padre Andreu vino a ser uno de los más importantes personajes en los fenómenos que ocurrieron en Garabandal. En esta ocasión las niñas se agachan y toman piedras pequeñas que luego ofrecen a la Virgen. Repetían esto varias veces y luego daban estas piedrecillas a las personas que las rodeaban. Al terminar la aparición, ellas explicaron que la Virgen besaba estas piedrecillas y luego les decía a quiénes debían darlas. Pero la Virgen dijo que en el futuro preferiría besar objetos religiosos y que deseaba que la gente los trajera. Durante los éxtasis que siguieron, se veía a las niñas elevando medallas, estampas, rosarios y crucifijos para que la Virgen los besara. Luego, sin dejar de mirar a la Virgen, identificaban entre la muchedumbre a los dueños y les devolvían sus objetos, a veces colocándolos sobre sus cabezas. Nunca se equivocaron de dueño cuando devolvían un objeto besado por la Virgen, a pesar de los muchos esfuerzos que se hicieron por engañarlas. Estos objetos besados por la Santísima Virgen han sido instrumentos de favores especiales. A veces emiten fragancias de rosas u otras fragancias. Varias veces se les ha visto emitiendo una luz resplandeciente. La Santísima Virgen prometió que a través de los objetos besados por ella, su Hijo Jesucristo haría prodigios. Este hecho ha sido confirmado una y otra vez.
A través de ellos se han efectuado muchas curas milagrosas y a mucha gente se le ha dado la gracia de darse cuenta de que deben enmendar sus vidas. La Santísima Virgen besó muchos anillos de matrimonio, y las niñas nos dicen que lo hizo para simbolizar la santidad del matrimonio. Muchos de los propietarios de estos anillos recibieron gracias especiales. Esposos separados se reunieron de nuevo, y a los matrimonios sin hijos se les otorgó la gracia de tenerlos. Los testigos presenciales de estas apariciones también tomaban parte en ella de varias maneras. A veces las niñas en éxtasis se acercaban a ellos con el crucifijo para que lo besaran. Los espectadores que no creían en las apariciones a menudo pedían a la Virgen gracias o señales especiales como prueba de que las apariciones eran verdaderas. Siempre hubo alguien que quería una prueba para asegurarse de que las apariciones eran verdaderas. A menudo y como respuesta a esto, las niñas iban a través de la multitud, como se ve aquí haciendo a Mariloli, y localizaban a estas personas, y les decían algo personal, o los bendecían con el crucifijo, o se lo daban a besar. Más tarde, al ser preguntadas de por qué hacían esto, las niñas contestaban que la Santísima Virgen lo había querido así y que ella misma las guiaba hasta determinada persona y les decía lo que debían de hacer o decir. En estos casos, las niñas sentían que tocaban a la persona, pero no podían verla. Miremos esta película de Mariloli por unos momentos. Estos y otros hechos extraordinarios ocurrieron durante las apariciones en Garabandal. Pero los extraordinarios prodigios de las apariciones, lo mismo que las fragancias y los milagros que nuestro Señor ha hecho a través de los objetos besados por la Virgen, no son importantes en sí. Son solo sencillos prodigios de Dios que acompañan a sus gracias divinas y que nos permiten entender y vivir el mensaje. Ahora pues veamos el mensaje. Como recordaremos, la Santísima Virgen dio el mensaje a las niñas en las primeras apariciones, pero les prohibió que lo dieran a conocer al mundo hasta el 18 de octubre próximo. Llegado el día y a pesar de la lluvia, mucha gente se congregó en el pueblo para esperar el mensaje de la Virgen. A las 10 de la noche, las niñas sacaron un papel que habían firmado las 4 y lo leyeron al público. He aquí el mensaje de la Virgen. Debemos de hacer muchos sacrificios. Debemos de hacer mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este es el mensaje. Si usted esperaba más, podría estar desanimado, como lo estuvieron los que acudieron aquel lluvioso 18 de octubre. Ciertamente, su contenido no es nuevo.
Nuestra Señora nos hace recordar el gran amor que Dios siente por nosotros y al mismo tiempo la necesidad que tenemos de corresponder a este gran amor. Más aún, nos recuerda 4 importantes medios: hacer sacrificios, hacer penitencia, vivir una vida santa y visitar al Santísimo Sacramento. Para demostrar la importancia de las visitas al Santísimo Sacramento, la Virgen llevaba a las niñas a la iglesia para arrodillarse frente al tabernáculo. Durante estas marchas extáticas, las niñas caminaban hacia adelante o hacia atrás. A menudo sus movimientos eran sincronizados. Aquí vemos a las niñas caminando hacia atrás. Puedo asegurarles que yo no caminaría hacia atrás en Garabandal porque hay muchas piedras. Pero las niñas nunca se tropezaron o cayeron a pesar de que nunca miraban por dónde iban. He aquí una película que muestra a las niñas durante esas marchas extáticas. Primero vemos a Conchita. Solamente ella está en éxtasis. Nótese la posición de la cabeza extendida totalmente hacia atrás. Finalmente, la marcha termina en la puerta de la iglesia. Aquí vemos a 2 de las niñas caminando hacia la iglesia. Primero las vemos caminando hacia atrás y luego lentamente hacia adelante. En una ocasión se vio que las 4 niñas cruzaban un pequeño puente, que solo era lo suficientemente ancho para una sola. Las otras 3 caminaron en el aire. Una orden de la diócesis prohibió a las niñas entrar a la iglesia mientras se hallaban en estado de éxtasis. A partir de ese momento, la Virgen solo condujo a las niñas alrededor de la iglesia o hasta la puerta de la iglesia, pero como ejemplo de obediencia nunca las llevó dentro. La Virgen les dijo a estas niñas que es muy importante que siempre obedezcamos a la iglesia, porque la obediencia a la iglesia da gran gloria y honor a Dios. Además de las visitas al Santísimo Sacramento, la Virgen recalcó la importancia de recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión y envió al Arcángel San Miguel para que les diera a las niñas comunión invisible en aquellos días en que no había sacerdote en el pueblo. He aquí una película que muestra a Mariloli recibiendo comunión invisible de manos del ángel. Antes de cada comunión, el ángel les decía a las niñas que dijeran el Confiteor, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Luego, con reverencia, cada niña sacaba la lengua y recibía la hostia. Estas comuniones eran invisibles solo para los espectadores, ya que las niñas veían la hostia claramente y se sorprendían al oír que otros no la habían visto. Después de cada aparición, las niñas salían del estado de éxtasis y volvían al estado normal. Pero noten ustedes la felicidad. Observen ustedes la gran sonrisa de Mariloli. Ahora vean ustedes con sumo cuidado la siguiente escena. Conchita cae de rodillas al comienzo de un éxtasis. De nuevo observen cómo su cabeza está completamente hacia atrás. Ella está por recibir la comunión invisible y si se fijan en su garganta después de que recibe la hostia, verán cómo la traga. Y ahora noten su felicidad después del éxtasis. Estas comuniones eran un punto difícil. Muchos de los sacerdotes que fueron a Garabandal dudaban de su realidad. Ellos preguntaban a las niñas cómo es posible para un ángel distribuir la comunión cuando solo los sacerdotes pueden consagrar la hostia.
Las niñas preguntaron a la Virgen acerca de esto, y ella les dijo que el ángel obtenía las hostias de los tabernáculos en la tierra, ya que es verdad que sólo los sacerdotes pueden consagrar la hostia. Pero la gente seguía dudando de que las niñas en realidad recibieran comunión invisible de manos de un ángel. Muchos comenzaron a dudar de la realidad de las apariciones. Conchita le pidió al arcángel San Miguel que hiciera un milagro para que la gente creyera. El ángel contestó: por mi intercesión y la tuya, Dios lo hará. El ángel dijo a Conchita que el 18 de julio de 1962, nuestro Señor haría la hostia visible en su lengua, para que todos la vieran y creyeran. Una multitud vino aquel día para ver si la profecía se realizaba. A medianoche, Conchita entró en éxtasis. Salió de la casa y después de recorrer una corta distancia, cayó de rodillas en medio de la gente. Obedeciendo al ángel, sacó la lengua, y ante la admiración de todos, una brillante hostia blanca apareció en su lengua. Esta fotografía, tomada con una cámara de cine de 8 milímetros y usando solo la luz de una linterna por iluminación, claramente muestra la hostia en la lengua de Conchita. Este milagro de la hostia visible es una confirmación verdadera de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal y de la realidad de su mensaje. Pero Conchita dice que este es un milagro pequeño, comparado con el extraordinario milagro que Nuestra Señora ha pedido de su Hijo para nuestro bien. La Santísima Virgen sabe que debemos estar convencidos. En la parte final de su mensaje nos dice que si no hacemos caso a sus peticiones, seremos castigados. Sabemos que Dios ha castigado al mundo antes. Ahora nos hallamos en el vislumbrar de otro castigo. Durante varios éxtasis se vio cómo las niñas se asustaban y 2 veces se las oyó gritar aterrorizadas. Cuando se les preguntó por qué gritaban, contestaron diciendo que Nuestra Señora les había mostrado en una visión el terrible castigo que vendrá sobre el mundo si no hacemos caso a sus peticiones. Pero cuando se le preguntó a Conchita en qué consistiría el castigo, ella dijo: yo no puedo decir específicamente en qué consistirá, porque la Virgen nos lo ha prohibido. Pero esto les puedo decir: el castigo será tan horrible como lo merecemos. Y será el resultado de la intervención directa de Dios. No será una guerra, y será más espantoso que cualquier cosa hecha por el hombre. Cuando lo vi, quedé aterrada, a pesar de que veía a la Virgen al mismo tiempo. Ella dijo que sería menos terrible para los niños morir de muerte natural que morir en el castigo. Todos los católicos deben confesar sus pecados antes de que venga, y el resto de la gente debe de arrepentirse de los suyos. Pero Conchita nos dice: el castigo, si es que viene, tendrá lugar después del gran milagro. Permítanme recalcar la última afirmación de Conchita. Ella dice: si es que viene, pues nos recuerda que la Santísima Virgen dijo que el castigo es condicional. Depende de nuestra disposición para aceptar y vivir el mensaje de nuestra Madre. Estas fotos fueron tomadas durante el verano de 1970, cuando las niñas tenían 21 años. Maricruz se casó en mayo de 1970 y ya no vive en el pueblo, y por lo tanto no tenemos fotografías de ella. Estas fotos nos muestran que a pesar de las extraordinarias gracias de las apariciones, las niñas continúan una vida humilde haciendo sus labores diarias. Durante 1 año y medio, estas niñas vieron a la Santísima Virgen casi diariamente, pero después de este tiempo las apariciones fueron cada vez menos numerosas hasta que terminaron totalmente en 1965. Conchita fue la única niña que siguió viendo a la Virgen después de enero de 1963. Durante una de estas últimas apariciones, Nuestra Señora dijo a Conchita que habría otro mensaje para el día 18 de junio de 1965, pero que esta vez lo daría San Miguel. Un nuevo fenómeno comenzó a ocurrir, el fenómeno de las locuciones.
Una locución es una forma de comunicación sobrenatural superior a la aparición. En la locución, palabras e ideas son colocadas directamente en la mente sin el uso de los ojos ni de los oídos. Sabemos que Conchita y Mariloli tuvieron varias locuciones, pero Jacinta y Maricruz nunca las tuvieron. Varias de las locuciones de Conchita fueron con Jesús. Él le habló durante sus meditaciones después de la comunión. Jesús le dijo que sufriría mucho durante su vida. También le dijo que hacían falta muchas oraciones por los sacerdotes para que ellos se santificaran e hicieran que los fieles fueran mejores. Jesús habló del milagro e indicó que su propósito es convertir al mundo y que gracias a él todos amarán su sagrado corazón y el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María. Solamente a Conchita le ha sido dada toda la información acerca de este gran milagro del futuro, el cual será hecho por Jesús a través de la intercesión de Nuestra Señora. He aquí una serie de declaraciones que se le ha permitido hacer acerca del milagro. El gran milagro ocurrirá un jueves a las 8:30 de la noche. Esta fue la hora en que el ángel se apareció por primera vez. El milagro no ocurrirá en un día de fiesta de la Virgen, sino que será en la fiesta de un santo que se haya relacionado con la Eucaristía. Ocurrirá entre febrero y junio, entre el 8 y el 16 del mes, y su fecha coincidirá con un gran acontecimiento eclesiástico que ocurrirá en la iglesia. Durará alrededor de un cuarto de hora, y será visible desde todas las montañas alrededor de Garabandal. El Santo Padre verá el milagro desde donde quiera que esté. Durante el milagro los enfermos que estén presentes serán curados. Se le preguntó a Conchita si esto quiere decir que todos los enfermos presentes ese día serán curados. Ella contestó de la siguiente manera: la Virgen no dijo que todos los enfermos o alguno de los enfermos. La Virgen dijo, los enfermos serán curados. Además de esto, los pecadores presentes serán convertidos. Todos los que vean el milagro creerán. Conchita nos dice además que este milagro será una prueba del gran amor de Dios y de Nuestra Señora por el mundo, y que después del milagro quedará una señal en los pinos como prueba permanente del gran milagro ocurrido. Quedará una señal permanente en los pinos hasta el fin de los tiempos para que recordemos el milagro. Esta señal se podrá fotografiar y televisar, pero no se podrá tocar. Se verá claramente que es obra de Dios y no del mundo. La Virgen ha prohibido a Conchita que revele la naturaleza del milagro, y al mismo tiempo le ha dicho que anuncie la fecha en que va a ocurrir solo con 8 días de anticipación. Así que, como podemos ver, no sabemos en qué va a consistir este milagro, y tampoco sabemos la fecha en que ocurrirá. Pero Conchita nos asegura una cosa más. Ella dice que como el castigo que merecemos es muy grande, por tanto, también el milagro será tan grande y espectacular como el mundo lo necesita. La grandeza del milagro es confirmada por el testimonio del padre Luis Andreu, el sacerdote que mencionamos antes. Durante su segunda visita a Garabandal en agosto de 1961, la Virgen otorgó al padre Andreu el privilegio único de ver el futuro gran milagro. Más tarde, mientras regresaba a casa con unos amigos, el padre murió tranquilamente. Antes de morir, les había dicho a sus compañeros que no tenía la más mínima duda de que las apariciones eran verdaderas. También dijo, qué afortunados somos de tener a tan maravillosa madre en el cielo. Debemos imitar a la actitud de las niñas para con ella. Luego añadió, estoy abrumado de gozo. Este es el día más feliz de mi vida. Varios días más tarde, durante una de las apariciones, la Virgen dijo a Conchita que el padre Andreu había muerto de felicidad, pero que aquellos otros que van a ver el milagro no morirán porque Dios les otorgará una gracia especial. La Virgen también le dijo que el día después del milagro,
El cuerpo del padre Andreo sería desenterrado y hallado incorrupto, tal y como estaba el día en que fue enterrado. También le ha sido revelado a Conchita que Dios va a dar al mundo un gran aviso. Este aviso ocurrirá antes del gran milagro. Será como un castigo para acercar los buenos más a Dios y para advertir a los demás que deben arrepentirse o sufrir el castigo. Dios desea que a través de este aviso nos enmendemos y cometamos menos pecados contra Él. Conchita nos dice, el aviso viene para purificarnos y prepararnos para el gran milagro. Ocurrirá al mismo tiempo en todas partes y será visto y sentido por el mundo entero, sin importar las diferentes creencias religiosas. Nos daremos cuenta de las consecuencias de nuestros pecados y será aterrador. Este aviso será como algo que ocurrirá en el firmamento. Será sobrenatural. No podrá ser explicado por la ciencia, pero será reconocido y aceptado por el mundo como una señal de Dios. Durará corto tiempo, pero será lo suficientemente largo para hacernos sufrir y hacer que nos veamos en la justicia de Dios. Conchita nos dice que será una corrección de la conciencia del mundo, pero nos asegura que nadie morirá por este aviso a no ser que sea del shock. El 18 de junio de 1965, mucha gente vino al pueblo a presenciar el éxtasis que la Virgen había prometido con 6 meses de anticipación. Estas fotos fueron tomadas durante ese éxtasis. Recordemos que la Virgen le había dicho a Conchita que en esa fecha le daría otro mensaje para el mundo. He aquí el mensaje que la Santísima Virgen nos ha dado a través de la intercesión de San Miguel. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último aviso. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os pido que os enmendéis. Ya estáis recibiendo los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El 13 de noviembre de 1965, Conchita vio a la Santísima Virgen por última vez. Durante esta aparición, Nuestra Señora le dijo que el motivo por el cual San Miguel había dado el mensaje era debido a que le dolía decirlo ella misma. Pero añadió que tenía que ser dicho por nuestro bien y que el cumplirlo es para la mayor gloria de Dios. Ahí la tenéis, una historia del amor de Dios, su misericordia y su justicia. El mensaje que la Virgen dio es para el mundo entero, y nos recuerda del gran amor de Dios por nosotros y de nuestra obligación de corresponderle con nuestro amor. Después se nos informa del gran aviso que Jesús dará al mundo. Este aviso viene de su amor y misericordia para recordarnos de su justicia. Él no quiere castigar a nadie, pero su justicia lo obligará si no enmendamos nuestras vidas. Finalmente, se nos dice del gran milagro que nuestro Señor hará en Garabandal poco tiempo después del aviso. Conchita nos dice que este milagro será una prueba del gran amor de Dios y de Nuestra Señora por el mundo, y todos los que lo vean se convertirán. Pero mientras tanto y mientras esperamos, debemos cumplir el mensaje y rezar para que otros lo cumplan.
para que así estos acontecimientos marquen el principio de una nueva era en la salvación de las almas.